Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. ¿Cómo vais a matar a otra persona si sois vosotros mismos? Sería como un suicidio. ¿Cómo vais a odiar a otra persona si sois vosotros mismos? Sería como odiarse a uno mismo. ¿Cómo voy a desmerecer a otra persona si soy yo mismo? Si llegáis a sentir que esta esencia que está en todos los seres humanos también está presente en las plantas, animales, extraterrestres, átomos, células, planetas, galaxias, etc., percibiréis de forma directa que estáis tratando con vosotros mismos todo el tiempo, que todo está interrelacionado y que todo es uno. Hay mucho más en la vida de lo que podéis percibir con vuestros sentidos. El pensamiento es un sentido más. Las emociones también lo son. No sois vuestros pensamientos ni vuestras emociones. Sois mucho más que eso. Sois energía conciencia dentro de un cuerpo físico. Sois la chispa que consigue que vuestra máquina perfecta funcione. Desde el cerebro, pensamientos, emociones, 5 sentidos, tacto, olfato, gusto, oído, vista, el motor del corazón, los movimientos del cuerpo, los órganos, las células y hasta los átomos que os forman. Sois más que un cuerpo. Sois una esencia que le da vida al cuerpo. No hay estructura cerebral que represente el yo. El cuerpo humano es un ecosistema de miles de millones de microbios, virus, bacterias, todos con su esquema de evolución y sus intereses. Si lo que llamáis yo no es un organismo, sino miles de millones de distintas entidades vivas, entonces sois un universo para estos seres vivos. Todos los seres humanos sois vibración, sois ondas de frecuencia que sintonizáis información, emociones, sentimientos y estados de conciencia. De igual manera, sucede con el resto de seres vivos que forman vuestro planeta. Todos los animales, las plantas, las bacterias tienen esa energía conciencia para que tengan vida y puedan funcionar cumpliendo con su programa dentro del ecosistema que actúa como una unidad. Ahora observad la dualidad de la naturaleza en la unidad. La temperatura contempla los opuestos de frío y calor, existiendo infinitos grados de temperatura. Es así como luz y oscuridad representan dos extremos de la misma cosa. En un caso hay presencia de luz y en el otro ausencia. Amor y odio son polos opuestos de la misma unidad. El espíritu y la materia son lo mismo, pero manifestados en vibraciones opuestas. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte, y el bien y el mal. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra,